Gracias al Señor Jesucristo por darme esta hermosa oportunidad. Les saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios por permitirme esta bendición. De verdad que es un privilegio servirle al Señor con mucho temor, porque da mucho temor, pero estamos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 9. El versículo 36 al el 36 hasta el 42. Título de esta lectura: Dorcas es resucitada. Dice la palabra del Señor: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar lugar de asiento, mis hermanos. Bueno, cuando empezábamos el culto y la hermana decía que el Señor nos ha guardado, de verdad que sí. Debemos estar muy agradecidos con el Señor, porque el Señor nos ha guardado, nos permite estar en este lugar, una oportunidad más de estar en su presencia, de adorarle, de escuchar su palabra. De verdad que el Señor es muy bueno. Muchos habrán pasado ya la eternidad. De verdad que cada día vemos tantas noticias, tantas cosas que suceden, pero el Señor a nosotros nos tiene aquí. Precisamente en mi pueblo hace 15 días hoy, Dios mío, eso fue terrible, se graduó un joven de 16 años y por cierto había sacado muy buenas notas en el colegio, muy buen puntaje en el IFES y fue el grado estupendo, todo bien. Llegó a su casa, lo invitaron por allá a una reunión por los grados y eso, y tuvo un accidente y así, falleció. Y otro compañero de él, que también un familiar cercano, en el mismo accidente murió también. Y esta semana en mi pueblo, un padre, bueno, sin culpa, ha matado a su hijo. O sea, pasan tantas cosas, mis hermanos, que realmente nosotros estamos guardados en las manos de Dios. Y por eso podemos ver la bendición a diario, y a veces es más, a veces ni lo entendemos y muchas veces ni damos gracias, pero de verdad que el Señor es muy bueno con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Bueno, la palabra Dorcas, una mujer que sirve a Dios o una mujer del bien, está titulado a esta enseñanza. La Biblia nos habla de esta mujer y muchas más mujeres que servían a Dios. Mujeres que habían entendido el valor de servir a quien ofrecían su servicio. ¿Cómo agradar a Dios? Sirviéndole. De verdad que leía esta palabra y podemos ver que, bueno, una mujer que hacía buenas obras, tanto así que era llamada discípula.
pero de pronto murió. Y tal vez los que estaban allí cerca hasta se lamentarían, dirían tantas cosas, bueno, ¿y por qué le ha pasado esto o aquello? Pero nada sucede sin un propósito de Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando mandaron a llamar a Pedro y Pedro oró por ella, ella se incorporó, se levantó y la presentaron viva. Y dice la palabra de Dios que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron al Señor. Qué bendición tan grande. Así que el Señor siempre sabe el porqué de las cosas. A veces nosotros no entendemos, pero Dios sí sabe el porqué de esta situación, de esta enfermedad, de esta soledad, de este momento difícil de crisis, de este momento tal vez de escasez. Pero lo importante es, como decía nuestra hermana Daisy, que el Señor es con nosotros y por medio de esa dificultad nosotros nos acerquemos más y más al Señor. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dios conoce cada corazón, cada pensamiento. A Él nada se le esconde. Dice la palabra del Señor que aún sin estar la palabra en nuestros labios, ya Dios la conoce. Es más, sabe nuestros pensamientos, lo que estamos pensando. Conoce nuestra actitud. Todo lo sabe de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios, cuando va a salvar a alguien, ya Dios ha tratado con esa mente, con ese corazón. Y quiero leer la palabra del Señor en Hechos 16. En Hechos 16, el versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, yo cuando leía esta palabra, yo decía, esta mujer, estaba allí, adoraba a Dios, pero no sabía a quién le adoraba. Porque dice la palabra del Señor que cuando, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella, claro, religiosamente adoraba a Dios, religiosamente, pero aún le faltaba conocer a Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quería hacer esa mujer después que escuchó el mensaje que Pablo le habló y entendió la voz de Dios? ¿Qué quería hacer? Quería servir a Dios. Eso quería hacer ella. Y yo creo que el Señor en esta noche nos quiere hablar de una manera que nos está despertando para que le sirvamos a Dios. Porque a veces se nos pasan tantos años y tanto tiempo en la iglesia. Y bueno, gracias al Señor por la obra que Dios ha hecho en nosotros, por haberle conocido, por estar bendecidos por Él, pero el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero leer allí en San Mateo 8:14. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro
y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Después que ella estaba allí postrada en una cama, tal vez sin esperanza, tal vez con mucho dolor, porque tal vez ahora es que tenemos tanta posibilidad que nos enfermamos y ya tenemos aquí la atención médica, el transporte, si no nos lleva un familiar nos acerca el autobús y si estamos muy enfermos nos lleva la ambulancia. Pero en ese tiempo no sabemos cómo sería para ella tal vez ir a un médico, buscar esa ayuda, pero como Dios que lo conoce todo y sabía la necesidad que había en ese lugar, el Señor fue a la casa de ella. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro. O sea, como el Señor sabía la necesidad que había en la suegra de Pedro, el Señor fue allí. Dice la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó. Y luego que se levantó, le servía. Gloria al Señor Jesucristo. Un corazón agradecido le sirve al Señor. Un corazón que ha entendido la obra de Dios le sirve a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese mismo Jesús que se pasaba por ese lugar está hoy aquí. Gloria al Señor Jesús. Dios sabe cuando tenemos una necesidad, pues Él conoce todo. Antes que nosotros le digamos, ya Él sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Sabe cuando anhelamos conocer de Él. Y dice la palabra del Señor, que el entendimiento de Él no hay quien lo alcance. Gloria al Señor. El Señor conoce los anhelos y las peticiones que hay en cada corazón, la necesidad. El Señor sabe ese anhelo que hay en tu corazón de ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando le pedimos con fe a Él, lo recibiremos de parte de Él. Lo importante es no desfallecer, confiar en que Él lo hará. Gloria al Señor Jesús. Allí donde leíamos en Hechos 16:13, que nos hablaba acerca de Lidia, aquella mujer que conoció al Señor, que Pablo le habló a través de la palabra del Señor y ella creyó y fue bautizada. Dice la palabra del Señor que ella le decía, si ha hallado que yo sea fiel, pero, o sea, en pocas palabras le dijo, déjeme servir, déjeme hacer algo en reconocimiento por este regalo tan precioso que he recibido. Ella estaba gozosa, estaba feliz. Y dice la palabra del Señor en el 40, que eso ya finalizando el capítulo, del capítulo 16, dice, porque luego, bueno, leyendo todo el capítulo de Hechos, luego les apareció una chica con un espíritu de adivinación y luego pues perdían la ganancia los que la contrataban a ella y estaban ya molestos porque los apóstoles reprendieron ese espíritu y entonces luego a ellos los llevaron presos porque el enemigo siempre quiere estorbar la obra de Dios. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban allí en la cárcel y luego que salieron de la cárcel, que eso ya finalizando el capítulo, el versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, fueron allí y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ella nuevamente sirviéndole a los siervos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.
Dios nos ha salvado y nuestro deber es servir. O sea, es como esa forma de demostrar, o no sé cómo decirlo, de expresar, mejor dicho, es ese agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo mejor es que Él nos dé el privilegio de servirle, porque no es porque lo merezcamos, es más, no merecemos estar aquí. Pero el Señor en su infinita misericordia nos da ese privilegio. Gloria al Señor. Y lo mejor es que cuando nos encargamos de la obra de Dios, Él se encarga de lo nuestro. Gloria al Señor. Nuestro Dios, como ese buen padre que cuida de sus hijos, siempre está allí cuidando de nosotros, mostrándonos su amor, su gran misericordia, cada día enseñándonos. De verdad que el Señor es muy, muy, muy bueno. Gloria al Señor. Quiero leer en 1 Corintios 3, 7, 8, 9. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, 7, 8 y 9. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria al Señor. Y a mí de verdad es que el martes, cuando nuestro pastor predicaba y nos decía que así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sí, o sea, porque el crecimiento lo da es el Señor. Entonces a mí me quedó, me impactó cuando nuestro pastor decía, o sea, que ni el que planta, ni el que riega, y ahora qué será del que no hacemos, si no hacemos nada. O sea, si estamos dando un servicio a Dios, sabemos que lo hacemos en reconocimiento a Él, pero si no hacemos nada, de verdad, que el Señor nos ayude, Dios eterno. Gloria al Señor Jesucristo. Y también quiero leer en Efesios 4, 1 al 16. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que a unos constituyó maestros, a otros apóstoles. Dios a cada uno le dio ese don para hacer esa labor. Y qué bendición, mis hermanos, es cuando de verdad, donde el Señor nos ponga, en la cocina, aquí limpiando las sillas, el salón, llevando un tratado, lavando los baños, haciendo el protemplo. Es una bendición cuando tenemos el respaldo de nuestro Dios. De verdad que servirle al Señor es un privilegio muy grande que debemos atesorar en nuestro corazón. Ese voto que ustedes dan, mis hermanas, todos los meses para las mujeres del bien, eso es un servicio a Dios, porque para traer ese voto ustedes han ido a hacer un trabajo, ¿verdad? O hemos ido a hacer un trabajo. Y es una bendición cuando de esa manera le servimos al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande. Todos somos importantes en la casa de Dios. Todos podemos servir a Dios. Tal vez no estemos en un comité. Lo importante es que tengamos esa buena actitud de servicio a Dios y a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Qué lindo, qué bonito. Es que un día decidimos servirle a nuestro Dios. De verdad, mis hermanos, un día decidimos servirle a nuestro Dios, porque créame que muchos tal vez estábamos tan conformes allí como estábamos, bueno, lo digo por mí, en mi juventud. Ay, ¿qué me voy a poner este sábado? Ay, no, yo quiero estrenar, me voy para la tienda, me compro un vestido. Ay, no, pero es que estos zapatos no me contrastan con este vestido, yo me voy a comprar otros zapatos, y así. Y qué triste una vida así, ¿verdad? De verdad que está bien. En el día de hoy yo le digo al Señor, Señor, estoy bien para ir a la iglesia con esta prenda que me voy a poner, porque tampoco me voy a venir andrajosa a la casa de Dios. Venimos bien presentados porque todo lo hacemos para el Señor. Pero la verdad, cuando hace unos años atrás, realmente me quedé sorprendida cuando mi hijo mayor me dijo, mamá, ¿y por qué tú no eres como la hermana, la mamá de mi compañero, que yo la veo que ella sirve en el altar? Y eso me quedó a mí pensando. Yo le dije, no, hijo, porque es que yo tengo mucho oficio aquí en la casa. Yo tengo que limpiar la casa, tengo que planchar, tengo que hacer esto, tengo que hacer… O sea, intenté justificarme, pero el Señor me dijo, no, yo es el que le doy la vida, el que le doy el tiempo y el que le doy todas las bendiciones, y lo que yo quiero y le estoy pidiendo es que me sirva. Y tal vez en esa comodidad pues no le servía al Señor. Incluso andaba en mis pensamientos. Me acuerdo que en ese tiempo, bueno, no sé cuántos de acá han perdido algo de valor. Yo sí perdí algo de valor que, bueno, para mí tenía mucho valor, porque para mí los anillos de matrimonio tenían un valor muy grande para mí. Y realmente, me acuerdo que mi mamá me dio la herencia que a ella le habían dado por haber fallecido su padre. Y yo lo que hice fue que con ese dinero me fui y me mandé a hacer los anillos de matrimonio. Y yo decía, ay, es que yo quiero tener unos anillos bien lindos. Y realmente eran muy lindos. Incluso intenté comprarlos aquí en España y me dijo el señor de la joyería, le valen más de 4,000 euros, porque yo se los diseñé, van labrados así, van a esto. Pues esos anillos yo los perdí en el viaje cuando venía a España. Y realmente ese día que yo perdí esos anillos me puse a llorar. Y yo decía, y luego ahora que tengo este valor tan grande que le sirvo al Señor, yo digo, Señor, gracias porque me ha enseñado y me ha dado a entender que lo valioso que podemos atesorar, mis hermanos, es lo que hagamos para Dios. Pensaba yo que a veces ponemos como de mucho valor algo de precio, pues digamos una prenda de oro. Claro, es verdad, ha pasado por un proceso muy alto para hacer un labrado o para
para ser refinado, tiene que ir allí a un proceso, a un horno, a un calentamiento muy alto. Y mis hermanos, realmente es que para servirle a Dios no se le sirve de cualquier manera. Tenemos que pasar por un proceso que tal vez sea muy doloroso, pero así es como el Señor quiere para que nosotros le demos valor a lo que Él pone en nuestras manos. Gloria al Señor. Así que es una bendición servirle al Señor. Y lo que no se pierde es lo que está guardado en las manos del Señor. Cuando ponemos algo allí escondido, como esos tesoros que dice la palabra, que están allí donde nadie mina, ni nadie lo va a corromper, no se va a perder porque nadie va a llegar allí a tocarlo, porque está guardado en las manos del Señor. Y ese es el servicio que damos para Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Realmente es que tal vez nos costó mucho desapegarnos de cosas que nos impedían servir a Dios, pero nos rendimos a los pies de Dios y le dijimos: Señor, quiero servirle. Y cuando Dios ve el deseo que hay en nuestro corazón, Él no se hace esperar. Gloria al Señor. Aún más allá de lo que imaginamos, el Señor nos permite. ¿Cuándo imaginé yo estar en España sirviéndole a Dios? Nunca, jamás. Pero qué bueno es cuando vamos allí al altar del Señor. Por eso cuando hagan una invitación aquí al altar, nuestro pastor o alguna hermana, algún niño, porque las oraciones de los niños Dios también las escucha. Me acuerdo que la petición para que mi hermano Edinson viniera aquí a España, esa petición la puse en un culto de niños. Y para la gloria del Señor, hoy mi hermano está aquí en España y lo más grandioso, sirviéndole a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Ver cómo Dios bendice su obra, le da crecimiento a su obra. Ver cómo un día palpamos en nuestras. Realmente, mis hermanos, cuando recién llegué aquí a España, de verdad que es algo precioso. Me acuerdo que llegando empecé a ver la gloria de Dios. Venía de un lugar donde Dios me había pasado por un proceso y el Señor allí en ese lugar fue donde me talló, me llevó a su taller y allí el Señor me dijo: ya no quiero que seas esa Nayibi de siempre, quiero que seas una hija en mis manos y me sirvas. Gloria al Señor Jesús. Me acuerdo que cuando llegando aquí, un día era un propósito comprar este local, era un propósito. Y vino nuestro misionero y empezó a decirnos que estaba en proyecto de compra este local. Y el misionero dijo que todos nos pasáramos por nuestras manos el contrato de este lugar, que era algo así, y era pasarlo sobre una mano, sobre así, hasta llegar al último y luego volverlo a traer aquí y luego hacer una oración. Y me acuerdo que ese día el misionero decía, vamos a hacer una oración para que Dios nos permita comprar este local. Y tal vez ese día le hicimos sacrificios y voto al Señor, que no, en nuestra capacidad no estábamos de pagarlo, porque ni siquiera teníamos un trabajo, pero le creímos al Señor. Y mire, hoy es un hecho que este local, por eso, mis hermanos, cuando hacemos un voto o pagamos lo que pagamos mensual de la hipoteca, eso lo hacemos con amor, con alegría, porque sabemos que esta es la obra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ver que Dios sí hace realidad su propósito. Aleluya. Lo que ponemos en sus manos, Él lo cumple. Aleluya. Ver. Me acuerdo que nuestro hermano Giovanni decía, va por primera vez a salir familias pastorales aquí en Guadalajara. Por eso a veces uno dice, es que yo no he visto nada. Me acuerdo que yo en ese tiempo yo le decía al Señor, yo ya no quiero estar viviendo
de testimonios de otros. Yo quiero ver lo que tú hagas en tu iglesia y lo que hagas en mi vida. Y realmente me acuerdo que en ese tiempo salió la familia pastoral del hermano Roger y eso me daba tanta alegría ver al hermano Tony con su familia salir al ministerio. Ya hemos visto a la familia del hermano William, perdón. Y ayer ver lo que el Señor nos permitió vivir en Azuqueca. De verdad es que yo creo que no parábamos de llorar, ¿verdad? No parábamos de estar tan gozosos en el corazón, de ver lo que el Señor hace. Eso es algo tan grande, o sea, eso no se puede expresar con palabras. Gloria al Señor. Tal vez cuando se recogió la ofrenda allí para dar, hicimos como la viuda, tal vez lo más grandecito que encontramos allí lo sacamos o lo que teníamos, pero lo hicimos con el corazón, porque esa es la obra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas a ti, Señor. Ayer veíamos cómo las almas estaban deseosas. Me acuerdo que una señora llegó al local y se paró atrás y decía a la señora: ay, pero es primera vez que yo vengo aquí, una española en Azuqueca. Y decía: es primera vez que yo vengo aquí, ¿y cuál es la familia? Y claro, la estaba llevando la chica que trabaja con ella. Y la chica que trabaja con ella ya está sirviéndole al Señor, trabajando. Nos contaba el hermano Leinecker que haciendo tamales. Y decía: no, yo pongo mi trabajo y yo pongo lo que yo voy a poner de los tamales, eso es para la obra de Dios. Imagínense, Dios tocando esos corazones. Así que el Señor no se para. Aleluya. Gloria al Señor. Esta obra es de Dios. Y leemos la palabra del Señor y vemos desde todos los tiempos cómo la obra de Dios permanece allí. Y la misericordia de Dios aún en este tiempo, esperando que las almas lleguen al arrepentimiento, a convertirse al Señor. Así que no nos dejemos, hermanos, no nos dejemos distraer del enemigo, que a veces nos queremos hacer tantos proyectos en nosotros mismos. Ay, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a viajar y no está mal, porque eso también está bien. Está bien gozarte las bendiciones del Señor, pero de primer lugar poner al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer ya para terminar creo que no lo he escrito, pero yo lo recuerdo en mi mente. Está en Juan. Aleluya. En Juan, el capítulo 15. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor. Aleluya. Así que este trabajo no lo hacemos nosotros solos. Este trabajo lo hacemos de la mano del Señor. Gloria al Señor, porque Él es la vid. Aleluya, y nosotros somos los pámpanos. Debemos permanecer en Él para que llevemos mucho fruto. Porque dice la palabra de Dios que separados de Él nada vamos a poder hacer. Y nosotros no elegimos estar aquí. El Señor es quien nos ha elegido. Y es una bendición, un privilegio grande que que Dios nos haya elegido a nosotros para que hoy seamos sus hijos. Debemos darle un valor muy grande a esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos ayude en medio de los momentos, tal vez que pese a tantas cosas
que a veces se nos presentan adversidades y a veces tantas cosas, pero debemos exponernos en las manos del Señor. A veces hasta este frío nos quiere. Yo ayer le dije al Señor: Señor, Dios mío, sí, yo con este frío es que ya no puedo. Pero luego me acordé que tenía al Señor, me arrodillé y le dije: Señor, ayúdame, dame esas calorías que necesito para poder soportar este frío. Y es verdad, mis hermanos, porque luego me levanté, estaba como si nada, estaba saliendo a la terraza, luego me estaba yendo por allá a hacer diligencias a la calle y yo decía: pero y el frío se me fue. Y yo hablando con el Señor por la calle, yo le decía: ay, Señor, pero es que eres tan bueno, de verdad. Ay, el Señor en el momento ya nos está respondiendo. Y a veces nos queremos dejar llevar, como que nos olvidamos del Dios tan grande que tenemos. Viene cualquier enfermedad, cualquier cosa y ya como que: ay, Señor, estamos como Elías allí. Ya me voy a morir, ya no voy a poder más. Y de verdad que luego le tenemos que pedir perdón al Señor, porque el Señor nos dice, como le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, como quien se dice: levántese en mi, o sea, cuando nosotros en nuestra debilidad bajamos, pero allí es donde el Señor nos fortalece. Allí es donde el Señor nos levanta, donde el Señor nos hace fuertes. Gloria al Señor Jesucristo. Y como que el Señor nos dice: es que no has estudiado la palabra, porque si no nos alimentamos de esta palabra, pues nos debilitamos y nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor, porque esta palabra es la que nos levanta, nos aviva, nos pone como esos árboles que profundizan allí en esa tierra que está cerca a corrientes para luego dar mucho fruto. Pero debemos estudiar esta palabra. De verdad, yo pensaba, yo decía: Señor, gracias por esos momentos cuando mi mamá me castigaba por algo, porque yo no hubiera lavado la loza, pero mi mamá tan inteligente me decía: como no ha lavado la loza, vaya, léame 14 capítulos de la palabra de Dios. Y yo tan feliz me iba a leerle para no lavar la loza, porque bueno, no la había lavado. Y realmente esa palabra que leí de niña, de verdad que créanme, mis hermanos, que en un momento me aparté del Señor porque, bueno, no hice la voluntad de Dios, ya se los he contado. Siendo una niña de la iglesia, me fijé en mi esposo, que aún estoy orando por él, ya 22 años. Y de verdad que no es fácil, es muy difícil, pero el Señor en su misericordia allí lo tiene con vida. Porque a veces yo digo: ay, Señor, este hombre le falta hacer, es como que el Señor le dé un par de correazos. Pero el Señor en su misericordia, que el Señor es tan bueno, de verdad. Y mis hermanos, cuando yo estuve apartada del Señor, me acuerdo que, claro, siendo una muchacha de la iglesia, tenía 18 años, 19 ya, y luego de vivir en un ambiente cristiano, irme a un lugar donde era música mundana. Empezaron a tener a los 31, los 24 a hacer fiesta, a tomar licor, a hacer esos desórdenes. Y yo decía: pero ¿qué es esto? Y yo al otro día, el 25, y yo: ay, Señor, qué aburrimiento. Y yo me iba créanme, mis hermanos, no les estoy mintiendo, me iba para el balcón a mirar si las hermanas que vivían cerca estaban pasando por allí y el Señor no había venido, porque yo ya había leído esta palabra y yo estaba consciente de que si el Señor venía y yo estaba en esa condición que estaba, yo me iba a quedar. Y yo sabiendo, Dios mío, Señor Jesús, qué tristeza. Pero lo más difícil, mis hermanos, es que cuando uno está apartado del Señor, el enemigo lo envuelve de tantas maneras que qué difícil es volver a los pies del Señor. Pero Dios en su misericordia, que está como ese Padre esperando que nosotros volvamos en sí para traernos con esos lazos de amor y abrazarnos y vestirnos con ropa nueva y ponernos en lugares que nosotros no merecemos estar. Pero el Señor en su misericordia, gloria al Señor, en su misericordia el Señor me ha permitido ese privilegio. Yo
no merezco estar en este lugar, pero el Señor en su misericordia me ha guardado a mis hijos de tantos peligros, porque yo digo, Señor, de las cosas que tú has guardado a mis hijos, de verdad que el Señor es inmensamente bueno, y yo cada día le digo, Señor, yo le voy a servir pese a todas las cosas, a lo que se me venga, le voy a servir. Por encima de todas las cosas, le voy a servir. Y si me muero sirviendo, pues gloria al Señor, me voy con el Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, qué privilegio es servirle al Señor, aleluya. Gloria a Dios, le adoro mi Señor, porque eres bueno, Jesús. Maravilloso, mi corazón está alegre, está contento, Señor Jesús, sabiendo, Señor Jesús, que tú, Dios, estás, Señor, en medio de todas las cosas, Señor Jesús, para fortalecernos, Dios. Gracias, bendito Dios. Mis hermanos, pueden ponerse en pie y vamos a orar. De verdad que, mis hermanos, es un privilegio servirle al Señor. Tal vez algún hermano, alguna hermana que no haya tenido esa experiencia o no haya tenido esa inquietud, siempre estando tal vez como me dijo mi hijo, mamá, ¿y tú por qué no le sirves al Señor? Y yo ese día me quedé como que sin palabra, porque realmente yo no le servía al Señor. Yo iba a la iglesia, pues sí, de verdad, ofrendaba y iba al culto, cantaba. Cuando decían gloria a Dios, yo también decía gloria a Dios, y también escuchaba la palabra, pero luego, o sea, no había un fruto. Pero qué bendición es que el Señor nos permita dar fruto, porque realmente, mis hermanos, lo que hagamos para el Señor, lo que podamos en nuestro ser, decirle, Señor, quiero servirte, que porque el día que nos vayamos de esta tierra, nada nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar nada. Es más, hay un salmo que dice que hay gente que amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Porque muchas veces cuando ya no está la persona, empiezan a pelear por esa herencia o por esa posesión. A veces están cambiando, poniendo a nombre de otras cosas, para muchas veces dejar hasta los hijos sin herencia. Pero gloria al Señor, que el Señor a nosotros nos ha hecho sabios y entendidos. Oh, aleluya, le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Dios, de conocerte, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, Señor, le adoro, mi Dios. Mi corazón está felizmente agradecido, Señor Jesús, por todas sus bondades, por su misericordia, Señor, por su fidelidad, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Eres bueno y eres fiel, Señor Jesús. Gloria al Señor. Bendice, Señor Jesús, a tu iglesia en Guadalajara, Señor. Bendice, Señor, las familias de tu iglesia, Señor Jesús. Guarda, Señor, los hogares, Dios, de toda trampa del enemigo, Señor Jesús. Que nada nos distraiga de tu propósito, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a caminar de tu mano, Señor, a preocuparnos por tus asuntos, Señor, por tu labor, Señor Jesús, por servirte, mi Dios. Ayúdanos a serte fiel, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte primeramente a ti y a tu justicia, Señor, y que todo lo demás venga por añadidura, mi Dios. Eres bueno, Jesús, lo adoramos y lo bendecimos. Gloria a ti, Señor Jesús.